Mientras ellas conquistan nuevos espacios de libertad y derechos en el mundo, algo ominoso ocurre en un país montañoso de Asia, donde los relojes de la historia se han detenido o retroceden hacia un pasado y a un auténtico patriarcado más propio de la Edad Media. En Afganistán han retornado los temibles talibanes con su valentía en el combate, sus prohibiciones, mandamientos, azotes, represión religiosa y oscurantismo antifemenino. Alzándolo sobre una alta muralla coronada de alambre de púas del aeropuerto de Kabul, una desesperada madre afgana logra entregar su bebé a un soldado norteamericano. La imagen desvela el horror de una guerra con más de 1 millón de muertos. Las víctimas inocentes han sido niños y mujeres. Las muchachas, las adolescentes que estudian, las que accedieron a las universidades y aquellas que trabajan probablemente intuyen que volverán el velo y las burkas, los enlaces infames entre chicas de 11 años y añosos barbores adinerados, las lapidaciones de supuestas adúlteras, las amputaciones de manos y las ejecuciones públicas. Pero, ¿cómo? Después de 20 años de presencia norteamericana y europea en Afganistán, de humanitarias ONG internacionales, ¿se llegó a este viraje a la noche de la historia? ¿De qué manera quienes estuvieron asociados al desplome de las Torres Gemelas y en un principio fueron derrotados por la maquinaria militar del Pentágono lograron la revancha y una vergonzosa y para algunas traidora partida de las tropas de la OTAN? ¿Son realmente tan brutos y retrógrados quienes participan del movimiento talibán? ¿Comparten viejas culpas rusos, estadounidenses y británicos? ¿O es el triunfo del salvajismo de una cultura ancestral asociada con la masculinidad que acepta los celulares y las Kalashnikov y rechaza los derechos humanos y que seguramente nunca se ha planteado que los animales también pudieran tener derechos? Las respuestas están en la trayectoria violenta de este país, que desde 1970 registra una monarquía, revoluciones, golpes de Estado, magnicidios, una invasión soviética, un gobierno comunista, guerrillas islámicas, una guerra civil, un gobierno talibán, una invasión norteamericana y la más larga guerra de Estados Unidos desde su independencia. Y como si la historia se repitiera, ahora vuelve el talibán al poder provocando incertidumbre planetaria. En los últimos 35 años fuimos 4 veces a Afganistán para reportear in situ acontecimientos sorprendentes. Esos viajes y entrevistas constituyen un documento periodístico que permite explicar desde dentro el curso convulsivo de un Afganistán lejano, atormentado y con tan rara presencia en la política mundial. Hace 3 días estábamos en Pakistán, en un campamento para refugiados afganos. Hoy estamos en Afganistán, en el interior de la zona liberada por los mujahidines. 35 años atrás comenzaba la primera incursión de Informe Especial en Afganistán. Con el camarógrafo Dagoberto Quijada y el sonidista Pedro Argagada caminamos por senderos montañosos y traspusimos la accidentada frontera con Pakistán. El hecho de sacarnos la ropa occidental y colocarnos esta ropa afgana me producía una alteración psíquica, ¿no? Todo lo que veía no lo entendía. Éramos entonces los huéspedes de Jamiat Islami, uno de los grupos musulmanes que combatían contra el gobierno comunista afgano apoyado por tropas soviéticas. Nos dijeron que debíamos dormir en una de las tantas cavernas horadadas en los cerros. La comida de las cuevas guerrilleras es simple: pan untado en aceite, carne de cabra y arroz con pasas. Sería nuestro temporal hogar por 3 o 4 días, pero todo eso cambió dramáticamente horas después. En 1986, junto a nosotros estaban un periodista suizo, un corresponsal de Newsweek y 3 voluntarios, un inglés y 2 japoneses que se unirían a la insurgencia anti-talibán. ¿Recibes algún tipo de salario como los mercenarios? No, por ningún motivo. Vengo con mi dinero para ver y experimentar lo que pasa aquí, porque nadie realmente comprende en Inglaterra lo que está pasando en Afganistán.
Senko Tanaka me contaba que era un conocido instructor karateca en Japón y que desde hace 3 años viene a pelear durante 2 o 3 meses contra los rusos. Rusia tiene invadidos una parte de Japón y Afganistán. Los mujahidines están luchando contra Rusia, pero Japón en realidad no tiene ahora un verdadero ejército. No podemos luchar contra Rusia. Así es que pienso que se debe detener al comunismo aquí. Y eso es muy importante para el mundo libre. ¿Cuánto le pagan por venir aquí? No, nada. Yo soy un voluntario, solo un voluntario. Nadie me ayuda para venir aquí. ¿Qué tan buenos son los soldados soviéticos? Son fuertes, pero tienden a encerrarse en puestos fortificados y a controlar caminos. Así es que nosotros estamos obligados a atacar esos puestos o guarniciones. Los Pashtun constituyen la etnia mayoritaria del país. Para llegar aquí debimos vestirnos a la usanza Pashtun por instrucciones de los directivos de la guerrilla musulmana instalada en la ciudad pakistana de Peshawar. Nos advirtieron que los guardias fronterizos de Pakistán a veces se ponían estrictos con los extranjeros, expulsándolos de la región. A Pedro Arriagada, de cabellos rubios y ojos azules, debía embardunarle la cara y el pelo porque lucía demasiado británico. Quijada no necesitaba maquillaje porque perfectamente podía pasar por miembro de alguna de las etnias afganas. Yo había estado en Centroamérica y ya sabía de qué se trataban este tipo de cosas, guerras civiles. Y Pedro era muy joven, yo recuerdo que si preguntaban, caso nosotros teníamos experiencia, entonces dijiste, hay que decir que sí. Aquí todos somos viejos combatientes, poco menos. Bueno, Pedrito tenía que acatar. Y sí, fue duro. En nuestra primera jornada con Jamiat Islamí, registramos imágenes en los valles controlados por sus efectivos. No mostraban gran conocimiento de las armas pesadas y disparaban a helicópteros y aviones rusos que estaban operando a gran distancia. Estamos en medio de un bosque quemado por las bombas rusas, mientras se escucha el crepitar de las balas disparadas desde distintos puestos de combate contra un lejano helicóptero soviético. El grupo que nos acompaña y protege se ha paralizado. Sin esperar a estar a tiro desde los puestos montañosos, se ha iniciado un frenético, un desordenado y creo que bastante ineficaz ametrallamiento de la aeronave rusa que se ve muy al fondo. Los valles estaban sembrados de restos de blindados y camiones soviéticos. Vimos bombas rusas que no habían estallado. Los guerreros afganos acostumbraban desarmar estos artefactos y con el explosivo fabricaban minas que luego instalaban en las carreteras transitadas por rusos y tropas del gobierno central. Pronto descubriríamos los perniciosos efectos de esta práctica. Al anochecer regresamos a las cavernas montañosas prácticamente invisibles desde un cielo patrullado por los aviones MiG rusos. Estaban desactivando bombas, todas estas que recogían en terreno ellos después las desactivaban, las convertían en bombas antitanques y se las regalaban a los invasores de aquel entonces. Pronto llegó un jefe que nos conminó a salir de allí señalando que se había dispuesto otra cueva para nosotros. Hubo una explosión. Y todos, como con el idioma de después. Y nosotros dijimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y vimos que estaba la escoba. La bomba que los armeros mujahidines se esmeraban en desmontar había estallado. Aparentemente en el refugio vecino ha estallado una bomba o caído un proyectil. Se puede ver a varias personas sangrando. Lo que vi allí fue una imagen dantesca de sangre y cuerpos mutilados. Y bueno, empezar a grabar esa... Yo nunca había visto en un lugar tan pequeño tanta, aunque sea duro, tanta sangre, tanta brutalidad. Porque una explosión no es un balazo, te destruye entero, te desarma. Para mí fue un momento muy complicado de mi vida. O sea, fue una experiencia
que, no sé, yo me acuerdo y me da pena. De verdad que me da pena por lo que pasó y cómo quedaron ellos. La imagen es pobre, no hay luz. Ahora estamos justo en la segunda cueva y la escena es terrible, realmente es dramático lo que se observa aquí. Las imprecaciones y gritos de dolor hablaban de un espanto generalizado. No disponíamos de equipos de iluminación y en medio de la oscuridad tratamos de captar algunas imágenes alumbrándonos con una linterna. Varios guerrilleros habían perecido y otros agonizaban. Yo me quebré con un afgano que estaba ahí, que había muerto como su hermano, decía, por lo que yo le entendía en inglés. Y nos pusimos los dos y nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Son 5 los guerrilleros muertos y otro que ayudé a sacar fuera de la cueva para que fuera atendido, agoniza en este momento. Recuerdo una imagen de un tipo que tú llevabas en brazos y me parecía, lo veía como completo. Pero cuando tú te giras, el tipo le faltaba la mitad del cráneo. Finalmente nos ordenaron despejar el lugar y de madrugada fuimos perentoriamente obligados a abandonar la montaña antes de lo previsto. Solo fueron autorizados a quedarse el inglés y los voluntarios japoneses. De nuevo en Peshawar, ciudad pakistana convertida por entonces en centro neurálgico del espionaje internacional y de las agencias de inteligencia, bazar de alfombras y paraíso para los traficantes de armas y drogas. Desde hace 50 años han operado aquí agentes de la CIA, la KGB, el MI6 británico y el ISI de Pakistán. En 1986, ríos de dólares de la CIA corrían desde aquí hacia los muyahidines afganos. El presidente Reagan había pedido a la CIA convertir a Afganistán en el Vietnam del comunismo ruso. Y algo así ocurrió con la malograda intervención soviética. Pero, ¿qué llevó a los rusos a invadir un país que por cientos de años ha sido tumba de imperios y ejércitos ocupantes, incluido un ejército británico de 20.000 soldados y del cual solo uno se salvó en 1842? La historia de las relaciones de rusos y afganos comienza formalmente en 1919, cuando Afganistán se independiza de Gran Bretaña y la naciente Unión Soviética es el primer país que reconoce la nueva monarquía instaurada en Kabul. Mohammad Zahir Shah fue el último rey de Afganistán, extendiéndose su reinado entre 1933 y 1973. Esas 4 décadas se recuerdan como las más estables y pacíficas de la historia afgana. Con Zahir comenzaron las reformas y por primera vez las mujeres pudieron acceder a la educación. El país empezó a modernizarse con el apoyo soviético y en 1964 se promulgó la primera constitución, se establecieron elecciones libres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. También se creó la Universidad de Kabul y las mujeres de áreas urbanas abandonaron la esclavitud de la burka y el velo. Por fin pudieron juntarse con sus compañeros varones, fumar e incluso escuchar música y ver películas occidentales. Todo esto bajo la mirada desaprobadora de los conservadores religiosos. El rey Zahir fue derrocado por un golpe de Estado en 1973. El nuevo gobierno pretendió mejorar vínculos con países occidentales, pero fue depuesto en 1978 por un nuevo golpe de Estado apoyado por militares y civiles. Llegaba la Revolución Popular. Fueron canceladas las deudas, préstamos e hipotecas y se fortaleció la igualdad de género para eliminar las así llamadas injustas relaciones feudales patriarcales entre esposa y marido. También fueron perseguidos los matrimonios forzados o por dinero. Demasiados cambios tal vez para un país tradicionalista y musulmán, manejado por señores feudales y con vastas poblaciones sin educación. Para los clérigos islámicos esta insoportable deriva a costumbres occidentales olía a azufre. En una sociedad feudal como esta, las armas son parte de la vida. De hecho, en cualquier aldea se pueden encontrar armeros que fabrican pistolas y fusiles.
La resistencia armada creció en todo el país y luego de un asesinato palaciego, Amin, un nuevo jerarca comunista, pidió la intervención soviética. Se denunciaba entonces que la represión desatada en 1978 y 1979 había costado la vida a unos 27.000 soldados de Dios y a varios miles de civiles. La rabia aumentaba mientras los rusos alistaban sus tropas. En diciembre de 1979 y en pleno invierno, 80.000 soldados soviéticos invadieron Afganistán. Y la resistencia a esta presencia aumentó gracias a la ayuda de sauditas, norteamericanos, chinos y pakistanos. Al comienzo, el apoyo popular a los comunistas parecía incontrarrestable y hasta una estrella roja se incorporó al escudo afgano. El poderoso contingente soviético se imponía en los valles, pero resultaba impotente para eliminar las guerrillas empotradas en sus rocosos santuarios. Los helicópteros rusos, verdaderos tanques voladores, marcaban la diferencia. Pocos advirtieron entonces un fenómeno que se desarrollaba paralelamente en el vecino Pakistán, país que había dado asilo a millones de afganos. En las escuelas coránicas de los campos de refugiados comenzó la concientización de cientos de miles de niños y jóvenes por parte de fanáticos e instructores islámicos. El Islam, radical y duro, religioso y político, resurgía aquí despreciando al feminismo y los derechos humanos proclamados en Occidente. Según el Corán, todos los seres humanos tienen los mismos derechos. En consecuencia, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Son iguales. ¿Y entonces tendría los mismos derechos al trabajo? Sí, pero hay algunas limitaciones que deben ser observadas para la propia seguridad de las mujeres. Los espacios deben estar separados. El Islam está en contra de una sociedad integrada. El Islam no acepta los lugares mixtos donde hombres y mujeres puedan mezclarse. ¿Por qué? Si usted permite que jóvenes de distinto sexo, hombres y mujeres, vivan juntos y trabajen juntos, tendremos problemas. La sociedad no puede funcionar así. No se puede aceptar eso porque tendríamos los mismos problemas que existen en los Estados Unidos y Nueva York, donde hombres y mujeres trabajan juntos y ellos no sienten la necesidad del matrimonio porque todo lo obtienen al margen del matrimonio. Dirigidas por clérigos que respondían a partidos islamistas de Pakistán relacionados con la inteligencia pakistana, las llamadas madrasas eran financiadas por sauditas adinerados. Junto a la frontera llegaron a funcionar más de 2.000 madrasas con una matrícula de 220.000 niños. La doctrina político-religiosa del wahabismo sunita persuadía a los estudiantes que estaban destinados a salvar al mundo del imperio de Satán. Lo malo era todo aquello contrario al Islam. De ahí se origina justamente la palabra talibán, porque talib significa estudiante del Corán. Como vimos anteriormente, los muyahidines de distintos grupos combatieron sin piedad a los rusos. La CIA les proporcionó misiles Stinger que pueden ser disparados por un solo servidor y que siguen una fuente de calor en el aire. Adiestrados por la CIA, los muyahidines derribaban 1 o 2 helicópteros soviéticos por día. Los ataúdes rusos empezaron a llegar a Moscú y desde la Casa Blanca se observaba con satisfacción cómo Afganistán se transformaba efectivamente en el Vietnam del comunismo. Un grupo juvenil moscovita recuerda la muerte de más de 15.000 jóvenes soldados rusos. Los muyahidines vivían su época de martirio y gloria. Luchaban contra el ateísmo comunista y militantes islámicos llegaban desde el mundo musulmán a combatir a los rusos. El dinero norteamericano fluía a raudales y entre esos extranjeros estuvieron el multimillonario y carismático saudita Osama Bin Laden y su asistente egipcio Ayman al-Zawahiri,
todavía desconocidos en Occidente, pero ya convertidos en líderes de un movimiento fundamentalista que luego se convertiría en Al-Qaeda, la base. La aventura del Kremlin parecía condenada al fracaso, y así lo entendió Mikhail Gorbachev, quien ordenó una retirada militar que terminó en enero de 1989. El gobierno filocomunista se desmoronó. En 1992 volvimos con el periodista Marcelo Araya y el camarógrafo Luis Acuña a reportear un Kabul sumido en la guerra interna entre facciones muyahidines y el tambaleante régimen comunista abandonado por los rusos. Escuchamos la última declaración de Mohammad Najibullah, el presidente en ese momento. Najibullah pretendía entonces formar un gobierno de reconciliación nacional. Un mes después renunció, refugiándose en un edificio de las Naciones Unidas. 4 años después, sería sacado de allí por una turba talibán. Fue torturado, castrado y ahorcado. Pero en el 92 todavía se pensaba en un acuerdo. Aunque la violencia ya estaba desatada y todas las noches danzaban las balas trazadoras, estallaban bombas y caían por doquier los cohetes Katyushka, la mortandad era cotidiana. Estamos en el principal hospital de Kabul, la capital de Afganistán, hasta donde han llegado estos 4 cuerpos, víctimas de una nueva explosión que se ha registrado en la periferia de esta ciudad. Mientras tanto, en Kandahar, un clérigo talibán llamado Mullah Omar, que condujo a jóvenes islámicos en la resistencia antisoviética, tomó el control de varios distritos de la ciudad y fue apoyado por los lugareños. ¿La razón? Los talibanes, dirigidos por este religioso, ciego de un ojo, al que pocos conocían y que abominaba fotografías y entrevistas, eran más honestos, más puros y seguían a rajatabla los mandamientos del Corán. Otras bandas de muyahidines habían recurrido a la extorsión, al robo y a los abusos. La cuestión cambió cuando los talibanes aplicaron sin contemplaciones la Sharia o ley del Islam. Los violadores fueron ahorcados, los ladrones perdieron sus manos y los criminales tratados draconianamente. Los talibanes traían la estabilidad en comparación con los muyahidines. El servicio de inteligencia pakistaní, infiltrado de musulmanes radicales, suministró fondos y armas. Los talibanes eliminaron los puestos de control en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Sin los peajes bajaron los precios de los productos. El talibán impuso un anhelado nuevo y antiguo orden, adueñándose por completo de Kandahar. Consiguieron también tanques, helicópteros, equipos de comunicaciones y cientos de camiones repletos de armas rusas y norteamericanas. Osama Bin Laden ya estaba con ellos y luego diría que los talibanes eran en el mundo los únicos y auténticos seguidores del profeta. Pronto avanzaron y tomaron Kabul e impusieron inmediatamente la Sharia. Con sus turbantes negros, algunos parecían extranjeros, hablaban un dialecto diferente y habían sido educados en Pakistán. Los teatros de Kabul fueron convertidos en mezquitas y a las mujeres se les prohibió totalmente la vida pública. La música, las películas y las fotos fueron prohibidas, las tiendas de videos incendiadas y los televisores destrozados. Se prohibieron los juegos de azar y se criminalizó cualquier celebración no islámica. Las barbas fueron obligatorias para los hombres y se prohibieron hasta los volantines. Las personas sorprendidas sin rezar en la hora prescrita para la oración eran castigadas. No había un mando talibán claro, aunque operaban a través de la Loya Jirga, asamblea basada en lazos de lealtad. El núcleo duro pertenecía a los pashtunes y se negó participación en el poder a las etnias minoritarias. En el 2001, meses antes de caer Kabul en manos talibán, se instaló en Jalalabad Osama Bin Laden, ya consagrado a la yihad, la guerra santa que ahora apuntaba contra Estados Unidos y Occidente. En los últimos 4 años hemos establecido la ley y el orden.
Nuestro gobierno ha desarmado a la población, ha proporcionado seguridad, mejorado el comercio y ha creado empleos. Como ya había ocurrido en Kandahar, en Kabul también se cortaron manos a los ladrones, ahorcados los violadores y ejecutadas prostitutas y adúlteras sin muchos trámites judiciales y en jornadas con asistencia de espectadores. En estas imágenes captadas por un celular de una periodista anglo-afgana se observan ejecuciones efectuadas en el estadio de Kabul, donde el fútbol dio paso a otro tipo de exhibición. Respondiendo a la indignación de la comunidad internacional por el uso de un campo de fútbol como sitio de exterminio, el ministro talibán respondió: En Afganistán todo ha sido destruido. Si ellos ayudan a construir un lugar diferente, apto para realizar ejecuciones, no tendremos problemas con esto. Cuando ellos nos critiquen 10 veces, al menos deben ayudarnos una vez. Deben construirnos un lugar para ejecuciones y obtener apoyo financiero para que se pueda jugar fútbol en el estadio y a la vez nosotros seguir con nuestro trabajo. Mientras se fortalecía el poder talibán basado en el miedo y la literalidad de los pasajes coránicos, Osama Bin Laden desarrolló también una portentosa red mundial de comunicaciones en Afganistán. Usó la fortuna familiar y montó campos de adiestramiento para sus militantes. Al-Qaeda creció transformándose en una gran empresa que unía una fe inquebrantable con una recia determinación para matar infieles en nombre de Alá y construir un orden social según lo supuestamente ordenado hace más de 1500 años. La derrota de los soviéticos en Afganistán fue vista no solo por terroristas o por extremistas, sino por todos los musulmanes como una importante victoria para el Islam. Y creo que a Osama Bin Laden se le reveló un aspecto muy particular de este hecho. Él pensó: si vencimos a los soviéticos, existe la posibilidad de que podamos vencer también a los Estados Unidos. En 1993, 6 personas murieron en un atentado ocurrido en los subterráneos de la Torre 2 del World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio. 5 años después, Osama estuvo tras los sangrientos y simultáneos ataques terroristas contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, donde murieron 80 personas. Pero lo peor estaba por venir y fue ordenado desde un país que parecía volver a la Edad Media. En la mañana del 11 de septiembre despegó desde el aeropuerto de Boston el vuelo 11. Entre sus pasajeros había 5 árabes, un egipcio, 3 sauditas y un hombre con pasaporte de los Emiratos Árabes Unidos. Se sentaron en las filas 2, 8 y 10 de la clase ejecutiva. Pronto, el avión fue tomado por los secuestradores para enfilarlo a Nueva York. Al principio, casi todos creyeron que había sido un accidente. Creo que la gente seguía pensando: bueno, ya vendrán, apagarán el fuego y saldremos y todos estaremos bien. De pronto vimos un líquido que resbalaba por las ventanas. Era combustible. El odio de Bin Laden hacia los Estados Unidos creció cuando en 1991, con ocasión de la Guerra del Golfo, tropas norteamericanas se instalaron en Arabia Saudita. Osama consideraba sagrada su tierra natal y su furia hirvió ante lo que sintió como una ocupación de los lugares más santos del Islam por los infieles. Había un delgado humo negro. Podíamos ver una luz que venía de las escaleras. Así que todos nos dirigimos hacia allá y escuchamos un gran estallido. El avión venía, pero no pensamos. Aviones vuelan sobre Nueva York todo el tiempo, así que no pensamos. Estábamos prácticamente bajo el edificio, así que muchas cosas cayeron sobre nosotros. Al principio pensamos que eran partes del edificio, pero eran personas. Literalmente personas cayendo sobre nosotros. No pueden imaginar lo que fue eso.
Osama había proclamado que obedecer la orden de matar a los estadounidenses y a sus aliados civiles y militares es un deber de cada musulmán. Durante 10 segundos nos congelamos. No podíamos creer que esa tremenda estructura estuviera cayendo. Se cayó todo y quedé atrapado ahí con otra persona. Nos arrastramos, recibí golpes en la cabeza, había escombros por todas partes. Finalmente pudimos salir. Poco después, las autoridades se dieron cuenta que había otro avión perdido. El vuelo 93 había sido plagiado por 4 secuestradores. Jeremy, uno de los pasajeros a bordo y quien acababa de ser padre, empleó un celular para llamar a su esposa. Jeremy dijo: Liz, atacaremos a los secuestradores. Volveré a telefonearte en unos minutos. Jeremy soltó el teléfono y de pronto todos estaban gritando. Se oía que gritaban como cuando uno se sube a la montaña rusa. Las escenas de algunos palestinos celebrando la matanza mostraban que la campaña de Bin Laden era algo más que un fulgor psicótico. La policía de Arafat confiscó videos de otras manifestaciones, pero nadie dudó del apoyo público al terrorismo en algunas regiones del mundo árabe y musulmán. La gran aura todopoderosa de Estados Unidos colapsó ante los ojos y las mentes de muchos fieles del Islam. Mientras amanecía sobre los restos humeantes del Centro Mundial de Comercio, la comunidad de inteligencia creía saber que el responsable intelectual del ataque contra Estados Unidos era un viejo aliado en la lucha contra los rusos en Afganistán, Osama Bin Laden. En el ataque fueron asesinadas 3.000 personas entre norteamericanos y extranjeros. Más temprano que tarde llegaría la venganza. Las personas que colapsaron estos edificios escucharán muy pronto de nosotros. En Afganistán y en Pakistán, islamistas proclamaron que el ataque en realidad había sido realizado por los mismos norteamericanos auxiliados por los judíos. Eso me dijo Sami-ul Haq, un fundamentalista clérigo musulmán. Si los yanquis atacan a Afganistán sin pruebas y sin demostrar que hubo responsabilidad de Osama o de los talibanes en los atentados de Nueva York, será un crimen que el Islam no tolerará. Matarán inocentes, demostrando que ellos son los terroristas, como lo fueron antes cuando lanzaron bombas atómicas en Hiroshima, matando a miles de inocentes. El 7 de octubre del 2001, menos de un mes de ocurrido el atentado a las Torres Gemelas, la aviación norteamericana atacó a los talibanes en Afganistán. Días después, el equipo de informe especial con Boris López y Bruno Balistrace entraba por tierra desde Tayikistán al norte de Afganistán, área controlada por la denominada Alianza del Norte, facción fieramente opuesta al talibán. Y en estos momentos se está desarrollando un duelo de artillería en este frente. Podemos ver cómo caen algunos proyectiles. Ahí acaba de caer un proyectil frente a mí. Otro. Varios proyectiles. Veo 4 explosiones aproximadamente a unos 1000 metros de donde estamos instalados, en una casamata de las fuerzas de la Alianza del Norte. Los aviones F-14 y F-18 volvieron a incursionar sobre los cielos de la línea del fuego del Frente Norte en las afueras de Kabul y cerca de Rabat y el aeropuerto de Bagram. Los líderes de la Alianza Norteña preferirían ataques masivos de alfombra como los que podrían efectuar los poderosos B-52 de 8 motores. Se podría imaginar que los afganos del norte lamentan lo que está ocurriendo con los talibanes, con los pashtunes bombardeados diariamente
por los norteamericanos. Pero en rápidas encuestas por los bazares y por las calles de Charikar nos hemos dado cuenta que las divisiones son profundas y en general este pueblo quiere la destrucción de sus enemigos. Simplemente no quieren saber más de los talibanes y no les importa que los pashtunes, sus compatriotas, paguen un precio muy alto con muertos y mutilados. Me parece muy bien que los norteamericanos sigan bombardeando a los talibanes y que destruyan a todos los terroristas de Osama Bin Laden. Y si mueren inocentes, eso es inevitable. Pienso que la paz llegará a Afganistán gracias a los bombardeos norteamericanos. Estamos felices que las bombas caigan todos los días sobre los talibanes. En 2002 ya pudimos entrar en Kabul desde donde habían sido desalojados los talibanes. El aeropuerto mostraba los estragos de los misiles que en 5 minutos acabaron con la escuálida capacidad aérea talibán. Luego del desbande fundamentalista, la capital afgana parecía vivir algo muy parecido a la paz. La gente compraba en los bazares productos contrabandeados desde Pakistán, Irán y Uzbekistán, mientras los policías se esforzaban por controlar un tráfico caótico. Debido a la hiperinflación había que entregar gruesos fajos de depreciados billetes para conseguir cualquier mercancía. En la calle Chicken, la calle de los pollos, donde están los negocios de alfombras y antigüedades, los mercaderes se frotaban las manos con tantos funcionarios de Naciones Unidas y soldados extranjeros. Ahora las cosas marchan bien y todos hacemos buenos negocios. La existencia de señores de la guerra o warlords constituye uno de los principales problemas para la estabilidad futura de Afganistán. Miles de milicianos o guerreros obedecen las órdenes de estos señores feudales que ejercen su dominio sobre distintas regiones y que recurrentemente se enfrentan por las armas, ya sea por motivos políticos, étnicos, económicos o simplemente por acrecentar sus parcelas de poder. Tropas internacionales impedían que luchas fratricidas entre grupos rivales estallaran como antes en una ciudad que lentamente empezaba a disfrutar la normalidad, aunque los señores de la guerra mantenían su poder en las regiones. Vimos pocas mujeres caminando solas en las calles y casi todas, incluyendo las mendigas, cubiertas con la burka que muchos esperaban iba a desaparecer luego de la derrota talibán. Los universitarios volvieron a clases y por fin, luego de 5 años de estar impedidas de acceder a la educación superior, las jovencitas retornaron a las aulas junto a sus compañeros varones. Estamos felices. Luego de 5 años hemos vuelto a estudiar. No se imagina lo que era no hacer nada, solo quedarse en la casa tejiendo, bordando, haciendo ropa. La única profesora de castellano de Afganistán regresa a la Universidad de Kabul, de la cual fue expulsada hace 5 años. Me siento muy alegre y contenta cuando vi por la segunda vez la universidad junto a las mujeres con los hombres. Y es el tiempo que pasó, el tiempo de la oscuridad y tristeza. Ahora vamos hacia las luces. Me dijo que la memoria de las humillaciones sufridas le hacían daño. A punta de insultos y latigazos en las piernas, los policías religiosos arrojaron del campus universitario a todas las funcionarias y académicas. No tuvimos el permiso de salir de la casa y hablar con los hombres y hasta caminar en la calle sola. ¿Sí? Es un cambio que no pensábamos, porque nosotros somos cansados de la guerra y ahora no queremos hablar del atrás, de la oscuridad. Las muchachas se han librado de la burka en la universidad, pero cuando dejan el establecimiento nuevamente se cubren para evitar agresiones masculinas. Por la tarde, cuando una mujer o una muchacha camina por la calle sola, les preguntan, les piden algo, les dicen malas palabras, les dicen ven conmigo. Nosotros queremos usar burka hasta que existe la seguridad. Semi-derruidos, los viejos y orgullosos fuertes levantados hace más de 300 años cuentan historias de desolación. Los mausoleos y los palacios reales son cáscaras acribilladas por la metralla.
El viejo museo de Kabul, que contenía preciosas obras y esculturas del tiempo de los persas, Alejandro Magno y los mongoles, fue expoliado por ignorantes talibanes para quienes solo la fe islámica tenía valor. En el zoológico de Kabul, el único animal que logró sobrevivir a la incuria es un oso que con su nariz infectada todavía se entretiene divirtiendo de paso a los chicos. El león murió de hambre y las jirafas, serpientes y ciervos fueron devorados por gente desesperada ante la falta de alimentos. Nadie quería por entonces el retiro de las fuerzas de la OTAN, ni siquiera los estudiantes generalmente críticos de las potencias extranjeras. Mientras mantengan la paz aquí, nosotros los aceptaremos. Unos pocos edificios disponían de agua corriente. Algunas personas orinaban y defecaban en cualquier rincón medianamente protegido. La basura era rápidamente reciclada por un ejército de hambrientos cesantes. La gente empieza a reunirse junto al estadio de fútbol de Kabul, no para presenciar ejecuciones de prostitutas o ahorcamientos de bandidos u opositores, sino para celebrar el Año Nuevo afgano, el Nowroz. Simbolizó el terror de una besánica justicia talibán. Los varones seguían con su estatus superior y excluyente. Solo ellos podían tocar instrumentos, danzar y hacer representaciones. Igualmente vedadas para las mujeres seguían siendo las peleas de gallos, una de las pasiones de un pueblo que ama el juego y las competencias brutales. En los descansos, los preparadores refrescaban a los animales rociándolos con agua mezclada con alcohol puro. Aunque crueles, las peleas de gallos no se aproximan en ferocidad a las contiendas humanas. La aviación norteamericana mantenía una incesante ofensiva contra los bolsones de resistencia talibán y de Al-Qaeda en los cordones montañosos fronterizos con Pakistán. Hasta ese momento no habían conseguido liquidar a Osama Bin Laden, pero no fue por falta de bombas. Desde el aeropuerto de Bagram, construido por los rusos, grabamos a los helicópteros Chinook llevando tropas de montaña para combatir a las fuerzas talibanas refugiadas en sus cavernas excavadas en los cerros de Charikat. Algunos soldados parecían demasiado confiados. Llegamos a enfrentarlos y estamos contentos de poder patear sus traseros. En uno de los combates tuvimos algunas bajas, pero afortunadamente pudimos sacarlos a todos de ese valle. Yo estaba feliz de ver a todos los soldados salir de allí. Luego de cruzar las montañas nevadas y una tormenta de arena, pudimos llegar a Charikat, donde se había cumplido la última etapa de la Operación Anaconda. Se nos dijo que talibanes y efectivos de Al-Qaeda estaban fortaleciendo posiciones cerca de Pakistán. Después de Tora Bora, donde trataron de cazar y matar a Osama Bin Laden, era la segunda vez que los soldados norteamericanos se exponían al fuego directo de adversarios resueltos. Estamos a unos 180 kilómetros al sureste de Kabul, muy cerca de la frontera con Pakistán, donde se han librado los últimos combates entre tropas norteamericanas y elementos de Al-Qaeda apoyados por los restos de fuerzas talibanas. Los afganos aliados de los Estados Unidos impidieron una aproximación mayor hacia los frentes de batalla donde eran asediados contingentes talibanes y de Al-Qaeda. Afirmaron los estadounidenses que habían dado muerte a centenares de guerreros, pero no mostraron imágenes de cadáveres ni se sabe dónde fueron enterrados los cuerpos. Los socios afganos de Estados Unidos se encogían de hombros, negándose a hablar del tema. Del 2012 en adelante, esta fue la rutina vespertina en Bagram. Tropas regresando del frente luego de tratar de limpiar los alrededores de las grandes ciudades. Ellos han participado durante los últimos 3 días en batallas en la zona de Gardez, donde se encuentran algunos bolsones de resistencia talibán y de los elementos de Al-Qaeda. El sargento mayor Rodrigo de Soto nos dio una visión sincera y tal vez más humana de lo que sus hombres vivieron en esas horas en las cuales ninguno jugó a ser Rambo. Aterrizamos y al principio de los 5 minutos nos empezaron a disparar de todo, mortero, tú sabes, lo que sea. Empezamos a correr y nos quedamos ahí por más o menos 18 horas con un tiroteo. Tuvimos como unos 28 heridos.
tú sabes, trabajamos mejores en la noche. La mayoría de los chiquillos tenían 18, 19 años y no tenían experiencia en nada, solamente en el entrenamiento. Y algunas veces tú tienes que hablar con ellos un poco más. Porque en realidad tú no sabes qué es lo que va a pasar hasta que tú tienes el lugar. Y los soldados, la mayoría pelearon, tú sabes, pero había unos cuantos que tuvo un poco de miedo. 700.000 kilómetros cuadrados con una topografía rugosa con innumerables cadenas montañosas entrecruzadas y miles de pequeños valles en los cuales no es complicado encontrar refugio, especialmente si se cuenta con la ayuda de grupos islámicos radicales de Pakistán y la complicidad de jefes tribales que repudian la presencia extranjera. El gran e insoluble problema que el 2002 enfrentaba el nuevo presidente de Afganistán, Hamid Karzai, era el reagrupamiento talibán. Pero también asomaban ya la corrupción que muchos vinculaban al propio Karzai y al narcotráfico alimentado por nuevos y extensivos cultivos de amapola. Las piedras blancas y rojas junto a los caminos indicaban la presencia de minas antipersonales en los campos. El lento desminado de vastos territorios complicaba el retorno de millones de afganos a sus hogares. Afganistán era el 2002 el país con mayor número de cojos y discapacitados del mundo. A pesar de los excesos cometidos por los talibanes, algunos añoraban la seguridad que ofrecían a los ciudadanos cuando aplicaban los castigos de la ley islámica, incluidas las ejecuciones sumarias de asaltantes y violadores. La policía talibán acostumbraba a detener en el centro a personas sospechosas de no comportarse como buenos musulmanes. Los llevaba al subterráneo de un edificio público y chequeaba el largo del pelo de las axilas. Y también el largo aquí abajo. Si era más largo que lo prescrito, castigaban al hombre. Eso era estúpido. El control del largo del vello pubiano fue poco frecuente, pero otras prohibiciones eran rigurosamente impuestas. Las mujeres no podían usar tacos altos ni calcetines blancos, pues incitaban a la concupiscencia y al pecado carnal. Si iban de compras solas, debían estar acompañadas siempre por un maharán, un familiar directo. Los colegios femeninos fueron cerrados y solo a las doctoras se les permitió trabajar y exclusivamente para atender a pacientes femeninas. Las peleas de perros también estuvieron prohibidas durante el régimen talibán. Hoy estas contiendas entre canes vuelven a entretener a los afganos, aunque no sean muy edificantes, de acuerdo con algunos parámetros occidentales. Estos perros son criados para pelear y matar. Ya pequeños les son amputadas las orejas para evitar lacerantes mordidas. Afganistán ha vuelto a sus raíces. Las luchas de nobles perros es una tradición que no se ha perdido ni se perderá porque el pueblo la quiere y la respeta. La derrota talibán hizo que desapareciera la policía religiosa que golpeaba a las mujeres que osaban mostrar los tobillos o que obligaba a los hombres adultos a cumplir sus devociones en las mezquitas y a lucir barbas y turbantes tradicionales. Es algo fantástico. Yo me siento limpio, es agradable estar bien afeitado. Antes no te permitían rasurarte. No se nos permitía afeitarnos, era obligatorio dejarse crecer las barbas. Ahora puedo ir como a mí me plazca. Las obligatorias barbas terminaron, así como otras irritantes restricciones orientadas a dejar tiempo para las oraciones y rituales en las mezquitas. Retornaron los volantines que habían sido proscritos por los talibanes. Volvió la música, antes reemplazada por exclusivas letanías religiosas. Volvieron también los cassettes y discos compactos. Reaparecieron los videojuegos, la televisión, la radio y algo que los afganos realmente anhelaban: las películas. Todos los cines habían sido clausurados por la Oficina de Preservación de la Virtud y Eliminación del Vicio. Camiones con bocineros chiitas anunciaban que ha llegado el día más sagrado de Muharram, el primer mes del año musulmán, mes que conmemora el martirio del nieto de Mahoma.
Muchos parecen caer en verdaderos trances a medida que el dolor es dominado por la voluntad y la sangre empieza a correr por sus espaldas. Deben entonces ser calmados por los líderes de la procesión para que no sigan agravando sus heridas. Para nosotros, compartir un sacrificio es algo que nos hace mejores y más nobles discípulos del Islam. Es un castigo que nos disciplina y nos hace más fuertes. Afganistán es un país rural y la mayor parte de la población vive en los valles. Los campesinos, además de sus cultivos, crían vacas, cabras y camellos. Pero el caballo sigue siendo el animal más apreciado, pues parece conectarlos con el pasado heroico de batallas y fiero espíritu de independencia. Su fiesta y deporte predilecto está asociado justamente con los equinos afganos. El deporte nacional afgano es el bushkas y la gente lo adora, especialmente los hombres. Resulta bastante entretenido, aunque como muchas actividades en el Asia Central puede también ser brutal. El nombre Buzkashi, traducido literalmente, significa atrapar o matar la cabra, y puede haberse originado en tiempos remotos cuando los hombres montados en caballo cazaban animales salvajes en las estepas y en las montañas. Se trae una cabra decapitada que pesa unos 50 kilos. Dos equipos de jinetes, en este caso uno del norteño Valle del Panjshir y otro de Kabul, tratarán de recoger desde el suelo el animal y luego cargarlo, dando un giro alrededor de una bandera para luego volverlo a traer, tratando de depositarlo en un círculo marcado en el pasto. No sorprende que en un país tan machista como Afganistán este deporte, que valora el coraje, la destreza y la fuerza, sea la entretención más popular, practicada en bodas, rituales familiares y fiestas nacionales. Durante el régimen talibán, el Buzkashi casi desapareció, pero por ahora el deporte volvió y los premios para los ganadores pueden llegar a varios miles de dólares en tiempos en que el precio de los caballos se ha disparado, siendo accesible solo para una minoría de personas ricas. Esto que hemos mostrado corresponde al comienzo de la presencia internacional en Afganistán. En el intertanto, la Casa Blanca logró eliminar en Pakistán a Osama Bin Laden, el autor de la masacre de las Torres Gemelas. Se suponía que la ayuda foránea y los dólares canalizados con prodigalidad permitirían afirmar la democracia, las libertades y el bienestar en Afganistán. Si bien hubo mejoras, los sucesivos gobiernos locales cayeron en una galopante corrupción y la ayuda foránea llenó los bolsillos de algunos. Se expandió la plantación de amapolas y el comercio del opio se desató. Muchos empezaron a extrañar la ley coránica que, aplicada con inclemencia, mantuvo a raya a los delincuentes. Y en definitiva, los talibanes nunca pudieron ser efectiva y totalmente derrotados. Su influencia y poder creció a medida que Occidente agotó esfuerzos y recursos en Afganistán. Con Trump se aceleraron las negociaciones para salir del país. Se pensaba que los propios afganos, con los años de capitalismo y libertad, podrían encargarse de los talibanes. Error. Fijados los plazos de retiro, los talibanes avanzaron arrolladoramente apoderándose del país. Criticados muchas veces por intervenir en el extranjero, los estadounidenses son hoy cuestionados por abandonar e incluso traicionar, se dice, un país en el que estuvieron por 20 años, causando con ello una crisis humanitaria de proporciones y el pavor de aquellos que les ayudaron y que ahora parecen aterrorizados ante lo que puedan hacer los talibanes, que hasta hoy han mostrado cierta moderación. Afganos refugiados en Chile temen lo que pueda ocurrir en Afganistán con sus parientes. La verdad, ahora no tengo tranquilidad. Siempre estoy pensando hasta que a la noche no puedo dormir. Esta noche siempre estoy imaginando que ahora los talibanes van a venir, van a matar, van a llevar. Siempre, la verdad, ahora estoy con shock. Cuando volví a Afganistán, una amiga me comentó la sensación que ellos tenían que había
sentían que una bala estaba detrás de la nuca, constantemente, segundo a segundo. Eso era la sensación de ellos en ese gobierno. Quiero pedir a las personas de Chile que por favor ayuden a la gente de nosotros, a mi familia, porque queda poco tiempo. Por eso yo ahora estoy muy preocupada y muy asustada. Me da mucho miedo, mucho, porque tengo familiares, tengo sobrinos, ya estaban a punto de empezar su educación superior y ya está todo suspendido. Y como si fuera poco, ahora apareció otro grupo que se llama ISIS no sé qué. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que se están produciendo violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones y reclutamiento de niños soldados en zonas afganas controladas por los talibanes. Afganistán, un bello país fragmentado por la guerra, las etnias, las ideologías, las invasiones extranjeras y la religión, donde el futuro inexorable para sus niños parece ser un fusil y una interminable violencia sectaria.